Pasamos un poquito al respecto. Pero está bien, ¿no? Antes de la semana, antes de los exámenes, está bien. Pero ahí confirmamos, ¿no? Uh-huh. Bien, vamos a continuar entonces con un poco con lo que es la frontera de un conjunto. Vamos a ver un par de ejemplos y luego ya continuamos con subespacios topológicos. Entonces vamos a colocar así, ¿no? La frontera. Vamos a ver un par de ejemplos. Entonces, consideremos a los racionales, ¿no? Como su conjunto de los reales con la topología estándar. Bueno, como ya se demostró en clase en un ejercicio, ¿no es cierto? Ya sabemos lo siguiente. Que la clausura de los racionales es todos los reales, ¿no es cierto? Entonces, mostremos entonces que el interior de los racionales es vacío. Eso nos va a permitir calcular la frontera, ¿no? Como la clausura de Q menos su interior, ¿no es cierto? Entonces mostremos. Es vacío. A ver, supongamos lo contrario. Recordemos, ¿no? Que el interior de un conjunto es el más grande, ¿no? Conjunto abierto contenido en Q, en este caso, ¿no? Entonces, como es distinto del vacío, eso significa entonces que existe, ¿no? Un conjunto abierto, sea U, claro, distinto del vacío, un conjunto abierto contenido en Q. Porque el interior es distinto del vacío, entonces existe un abierto U que está contenido en Q, ¿no? Entonces, ¿qué sucede si X está en U? Como es abierto, entonces estamos en la topología estándar, entonces existe un intervalo abierto. La topología estándar es la topología generada por los intervalos abiertos. Entonces existe un intervalo abierto, ¿no es cierto? Que pertenece aquí, ¿no? Tal que X, tal que ese intervalo abierto contiene X y el intervalo abierto está enteramente contenido en U. Eso porque U es un abierto. O sea, existe un abierto básico, ¿no? ¿No es cierto? Un abierto en la base que genera, ¿no es cierto? La topología estándar, ¿no es cierto? Entonces esos abiertos básicos son intervalos abiertos. Entonces, cuando X está en U y es un abierto, existe un intervalo abierto, tal que ese intervalo abierto contiene X y el intervalo está enteramente contenido en U, ¿no? Por la caracterización de conjuntos abiertos, ¿no? Y esto nos indica que es suficiente considerar abiertos básicos, o sea, abiertos de la base, ¿no es cierto? ¿No? En este caso, la base está formada por los intervalos abiertos, ¿no? Esto es muy importante, entonces, suficiente considerar abiertos básicos, ¿no? ¿Cierto? ¿No? Eso es lo que nos quiere decir este hecho. Entonces, ahora, ustedes saben del análisis, ¿no? Real.
que entre dos números reales cualesquiera, siempre existe un número irracional, ¿no? Entre todo, entre cada par, ¿no? De números reales, existe un número irracional. O sea, un número que no es racional, ¿no? O sea, un número que está en R, los reales menos los racionales, R menos Q. Entonces, claro, ¿y por qué hago referencia a esto? Porque A es real y B es real, los extremos del intervalo. Entonces, entre A y B existe un número irracional. Así entonces, todo intervalo contiene, ¿no es cierto?, elementos. Los números irracionales se representan por R menos Q, los reales menos los racionales, ¿no? O sea, intersección es distinto del vacío, ¿no? Todo intervalo contiene puntos de R menos Q, o sea, ¿no? Todo intervalo contiene, entonces, números irracionales, ¿no? ¿Y cuál sería la contradicción? Contradicción. Esta es una contradicción al hecho que pues A, B está contenido en Q, acá, ¿no? Claro, porque si el intervalo está contenido en U, ¿dónde está? Está en Q, ¿no es cierto? Entonces, por transitividad, el intervalo A, B también está contenido en Q. Contradicción, ¿no? Claro, porque ustedes saben por teoría de conjuntos que esto implica que el intervalo A, B, intersección, entonces, si está enteramente contenido en los racionales, quiere decir que no tiene puntos en común con su complemento. Entonces, este es vacío. Acá vacío, acá distinto del vacío. Contradicción, ¿no? ¿No es cierto? O sea, cuando un conjunto A está contenido en B, entonces no tiene puntos en común con el complemento de B. O sea, A intersección complemento de B es vacío, ¿no? Teoría de conjuntos. Entonces, si este intervalo está contenido en los racionales, entonces la intersección del intervalo con el complemento de Q, o sea, el conjunto de los números irracionales, es vacío. Pero acá, bien, vacío, acá distinto del vacío, no puede ser, ¿no? Es una contradicción. Es una contradicción, ¿ya? Entonces, el interior de Q es vacío, porque esta contradicción la hemos obtenido al suponer que el interior de los racionales es distinto al vacío. Por tanto, aquí está, bueno, el interior entonces de los racionales es vacío. Por tanto, ya podemos calcular la frontera, ¿no? Por tanto, la frontera de los racionales es la clausura de Q menos el interior de Q. Entonces, los reales menos el vacío. Entonces, miren, la frontera de los racionales, entonces es el conjunto de todos los números reales. Interesante, ¿no? Todo R es la frontera, entonces, de Q, ¿no?
Vamos a un ejemplo, otro más. Ahora consideremos, mira este conjunto A, conjunto formado solamente por el cero cartesiano, el intervalo cerrado menos 1, 1, considerado en R2 con la topología estándar. No, o sea que este es un intervalo, eh, este es un intervalo vertical, ¿no? Si hacemos un dibujo, ahí. Entonces, aquí está el cero, ¿no? Cartesiano menos 1, 1, dice, ¿no? Entonces, ahí digamos, 1 menos 1. Vamos a alargar un poquito, entonces aquí no. Ahí está, entonces sería todo esto, ¿no? Lo que estoy pintando. Ahí está, ¿no? Este es el conjunto A, ¿no? Un intervalo vertical, ¿no? ¿No es cierto? Ahí está. Miren, aquí interesante, ¿no? Entonces, lo consideramos ese conjunto como un subconjunto de R2 con la topología estándar. Sea X que está en el interior de A. ¿No es cierto? Sabemos que el interior de A está contenido en A. Entonces, eh, existe un elemento en la topología estándar, ¿no? De R2, o sea, bolas, ¿no? Basta con usar aquí entonces bolas, ¿cierto? Ahí está. Existe entonces una bola abierta, ¿no? Bolas, estamos en R2. Entonces en R2 ya no consideramos intervalos abiertos, sino consideramos bolas abiertas, ¿no? Tal que esa bola abierta, claro, contiene a X, está enteramente contenida en, ¿dónde? En A, ¿no es cierto? Entonces yo me doy un X aquí, y me doy un X acá, digamos ahí, ¿no? En el interior de A. Claro, si X está en el interior, entonces está en A. Entonces dice que existe una bola abierta, ¿cierto? Porque X está en el interior. Entonces, este es 1, la bola abierta. De centro X y radio epsilon, enteramente contenida en A. Pero el dibujo pues nos demuestra que eso no puede ser, ¿no? Porque hay puntos acá que no están en el intervalo, en esta porción del intervalo vertical, ¿no? Este punto, por ejemplo, está en U, pero no está aquí. Entonces, esto es pues un absurdo, ¿no? Absurdo, ¿no? ¿Y cómo lo podemos ver más formalmente, más de una manera un poco más matemática, ¿no? Digamos, ¿cómo formalizamos esa idea? Lo que está en el dibujo, ¿no es cierto? Claro, porque si X está aquí, si X está aquí, si X está en A, quiere decir que X tiene esta forma, ¿no? 0, Y para algún Y que está en el intervalo menos 1, 1, porque es cero cartesiano, ¿no es cierto? Quiere decir que la primera componente de todo elemento de A es 0.
Entonces X tiene esa forma, ¿no? Donde Y es mayor o igual que 1, menos 1 y menor o igual que 1, ¿no es cierto? Entonces, si yo considero este punto aquí, digamos, a ver, si hacemos un... Acá, a ver, veamos. Este es X, ¿no? Este de aquí, digamos, ya no estaría, ¿no? Ese puntito lo puedo representar como... Me estoy yendo un poquito a la derecha, ¿no? De cero, este es cero, entonces digamos que este sea el epsilon medios, digamos, o epsilon tercios, coma y. La altura no cambia, ¿no? Lo que está cambiando es en sentido horizontal. Me estoy desplazando un poquito más a la derecha. Entonces sería, digamos, epsilon medios, pero algo menor que el radio, ¿no? Para estar dentro de la bola, ¿no? Epsilon medios, coma y. Entonces, miren, entonces epsilon, coma medios, coma y, pertenece a la bola de centro X y radio epsilon, pues la distancia de epsilon medios y a x es 0, y, ¿no es cierto? Ya está. ¿Cuánto es esa distancia? Epsilon medios, ¿no? Epsilon medios es menor que epsilon. Entonces, el punto epsilon medios, y, pertenece a la bola. Pero el punto epsilon, medios y no pertenece al conjunto A. Para que pertenezca al conjunto A, la primera coordenada tendría que ser 0, ¿no? Porque es un intervalo vertical, cuya primera coordenada es 0, ¿no? Todos los puntos tienen primera coordenada 0, ¿cierto? Ahí está. Y es claro que ese punto no pertenece al conjunto A, al intervalo vertical, ¿no? Entonces, es falso que la bola esté enteramente contenida, ¿cierto? ¿Ya? Así lo podemos visualizar también, ¿no? Basta exhibir un elemento que esté en la bola, pero no esté en A, para que esto ya no se cumpla, ¿no? ¿Y cuál es ese elemento que hemos elegido? El epsilon medios, y, ¿no? Está en la bola, pero no está en A. Todo es suficiente para probar que esto es falso, ¿no? No se puede dar. Y esa falsedad surge del hecho de suponer que existe un X que está en el interior de A. Entonces el interior de A es vacío. Es vacío, ¿verdad? El interior de A es vacío. Entonces, y como vimos también en un ejemplo anterior, algo parecido vimos aquí en un ejemplo ya un par de semanas atrás, el complemento de este conjunto, ¿cómo es el complemento de A? ¿Sí? Entonces la unión de cuatro semiplanos, ¿no? Acá, cuando Y es mayor que 1, cuando X es este de aquí, ¿no? Cuando X es mayor que 0, cuando X es menor que 0, y cuando Y es menor que menos 1, acá, ¿no? Abajo. En la unión de cuatro semiplanos abiertos. Y sabemos que cada semiplano es un conjunto abierto. Cada semiplano abierto es un conjunto abierto. Y la unión de abiertos es abierta. Entonces, A es cerrado porque su complemento es abierto. Entonces, A coincide con su clausura. Un conjunto es cerrado si solo si coincide con su clausura. Entonces,
la frontera de A es la clausura de A menos el interior de A. La clausura de A es el mismo A menos el vacío. Entonces, A. ¿Cómo es que cambia, no? Miren, cuando consideramos al intervalo menos 1, 1 como un subconjunto, ¿no?, de los reales con la topología estándar, la frontera es diferente, ¿no? ¿Cierto? Miren, cuando consideramos el intervalo horizontal, ¿no?, menos 1, 1, sabemos que la frontera está formada por los extremos, ¿no? Menos 1 y 1. Ya está. Pero si ese intervalo lo giramos 90 grados, ¿no?, tenemos un intervalo vertical, ¿cómo cambia, no? La frontera ya es todo A. Miren, ¿cómo cambia, no?, cuando consideramos este intervalo como un subconjunto de R o lo consideramos como un subconjunto de R2 con topología estándar. Qué interesante eso, ¿no? Porque cuando consideramos al conjunto A como un intervalo horizontal, claro, y por tanto un subconjunto de los reales con la topología estándar, su frontera sabemos que es menos 1 y 1, los extremos. Pero cuando consideramos al conjunto A como un intervalo vertical y por tanto como un subconjunto de R2 con la topología estándar, la frontera es todo A. Miren cómo cambia, ¿no?, la situación, ¿no? Interesante eso, ¿no? Muy interesante. Entonces, ahí está, ¿no? Entonces, ustedes pueden, claro, ya hemos visto algo similar anteriormente, ¿no? El complemento de A es la unión de 4 semiplanos. Acá trazan una línea, ¿no? Pueden trazar acá una línea horizontal punteada, ¿no? Entonces, cuando Y es mayor que 1, ahí tienen un semiplano. Después, acá, ¿no?, esta parte, todo esto de aquí, cuando X es menor que 0. La parte derecha, cuando X es mayor que 0. Y luego trazamos otra línea aquí, y hacia abajo, cuando Y es menor que menos 1. Entonces, la unión de 4 semiplanos abiertos. Cada uno de ellos es un conjunto abierto, y la unión de abiertos es abierto. Por tanto, el complemento de A es abierto, ¿no es cierto? ¿Esto por qué? Es unión de conjuntos abiertos. Ahí está. Muy bien. Continuamos entonces con la próxima sección. La topología relativa o la topología de subespacio. Claro, en general, lo que vamos a ver a continuación a partir de ahora que vamos a ver algunos métodos, ¿no es cierto?, para crear nuevos espacios topológicos a partir de los ya conocidos. Entonces, primero vamos a ver cómo
un subconjunto de un espacio topológico, ¿no? Hereda una topología, ¿no? Entonces, primero vamos a ver eso. Primero, entonces, mostramos como un subconjunto. Topológico, hereda, ¿no? Una topología. A partir del espacio. Topológico mismo, ¿no? O sea, yo tengo un espacio topológico y tengo un subconjunto A de X. Este es un espacio topológico, ¿no es cierto? Entonces, quiero convertir al subconjunto A también en un espacio topológico, ¿no es cierto? Esa es la idea en esta parte. Pero para convertir a este subconjunto de X en un espacio topológico, debo dotar a este conjunto A de una topología. Entonces, ¿cómo obtenemos una topología de A? A partir de esta topología de X, ¿cierto? Ese es lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Entonces, dado Y, ¿no es cierto? Su conjunto de un espacio topológico, ¿no? ¿No es cierto? Existe una forma natural de definir una topología sobre Y. Una topología sobre Y. Pero que tenga relación con tau, ¿no? Con la topología de X. Entonces, la topología de su espacio o también se le llama topología relativa, ¿no? Sobre Y es la siguiente. ¿Cómo son los abiertos en Y entonces? Son de esta forma. Tal que O es abierto en X. Interesante eso, ¿no? Entonces, podemos representarlo de esta manera, ¿no? Ahí, a ver, veamos. Este es X. Entonces aquí tenemos el subconjunto A. Y aquí tenemos a un abierto O de X. Entonces, la intersección, ahí está, ¿no? Perdón, estamos usando Y, ¿no? Y. Estamos usando Y. Entonces acá es
que es Y, ¿no? Ahí está. Entonces, Y intersección es un abierto en Y. Esos son los abiertos de Y. Intersecamos abiertos de X con Y. Nada más, ¿no? Entonces, ¿cómo son los abiertos del subconjunto de X, que es Y? Simplemente intersecamos abiertos de X con Y, el mismo conjunto Y. ¿Ya? Esos son los abiertos en Y. O intersección Y, donde O es un abierto en X. ¿Ya? Interesante, ¿no? Así se define entonces de manera natural una topología sobre ese subconjunto Y de X, ¿no? Entonces, Y, junto con esa topología, se llama subespacio topológico de X. ¿No? Es un espacio topológico, pero que está dentro de X, ¿no? ¿No es cierto? Es un subespacio topológico. Entonces decimos que un abierto en Y, ¿quién es? V, digamos, es abierto en Y. Si V es un abierto en la topología de subespacio, una topología relativa sobre Y, ¿no? Pero en efecto, ¿no? O sea, para que sea una topología, tenemos que probar que este conjunto en efecto satisface las condiciones para hacer una topología. ¿No es cierto? Entonces, necesitamos probar qué cosa. Necesitamos probar que en efecto este conjunto es una topología, ¿no es cierto? Es una topología. Entonces, para eso, la parte Y, ¿cuál es? El vacío y el mismo conjunto Y son abiertos en Y. Entonces, acá el vacío hay que expresarlo entonces como la intersección de Y con un abierto en X. Ahí está, ¿no? Entonces sería Y intersección el vacío. ¿No? El vacío es un abierto en X. Y Y también, ¿no? Lo expresamos como la intersección de Y con un abierto en X. O sea, el mismo X, ¿no? No olvidemos que Y está dentro de X. Teoría de conjuntos, ¿no? Cuando A está contenido en B, A intersección B es el conjunto A, ¿no? Porque A está dentro de B. Igual acá, ¿no? Y está contenido en X, por tanto la intersección de Y con X es Y. Ya está, pues, ¿no? Y recordemos que el vacío y X son abiertos en X. Entonces está, el vacío y el Y son abiertos en Y. Ahora, supongamos que tenemos una colección finita de abiertos en Y, ¿no? O sea, V1, Vn, abiertos en Y. Acá, ¿qué pasó? Son abiertos. ¿No? Ahí está. Profesor. ¿Sí? Ahí en el primer ítem y también de color azul lo que escribe vacío y lleno es, profesor. Le puso X. No, no. ¿Es X? No. Está bien, está correcto lo que escribí porque phi lo debo expresar como intersección de Y con un abierto en X. Acá dice, los abiertos de Y son de la forma O intersección de Y, donde O es un abierto en X. Entonces, como esta es una topología en X, ¿no es cierto? Acá están los abiertos en X, ¿no? Y saben por definición de topología que el vacío y el mismo X pertenecen a T, ¿no? A Tau. Entonces, es correcto lo que escribí aquí.
porque yo debo expresar el vacío de Y como intersección de Y con abiertos en X. El vacío y el X son abiertos en X. Entonces, eso va de acuerdo o en concordancia con la definición de la topología sobre Y. Entiendo, Para entiendo. tener un abierto en Y, yo debo intersecar Y con un abierto en X. En este caso, para mostrar que el vacío es un abierto en Y, debo probar que el vacío es la intersección de Y con un abierto en X. Y ustedes saben, por definición de topología, que el vacío y el mismo X son abiertos en X, ¿no? Ya está. Simplemente estoy usando la definición de topología sobre Y, ¿no? ¿No es cierto? ¿No? Entonces, en este caso, ¿quién sería O, no? En este caso, O es el vacío. Y en este otro caso, O es X, ¿cierto? El vacío es un abierto en X y X también es un abierto en X. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Ok, ahí está, ¿no? Uh-huh. Listo, entonces tenemos abiertos en número finito, ¿no? V1, Vn abiertos en Y. Entonces debemos probar, para que sea una topología, ¿no es cierto? Debemos probar que la intersección, ¿no?, es un abierto en Y. Es un abierto, pero en Y, ¿no? Pero para cada I, desde 1 hasta N, entonces existe un abierto en X, tal que VI es O sub I intersección Y. ¿Ya? Porque son abiertos en Y. Entonces, si son abiertos en Y, quiere decir que cada VI es la intersección de Y con un abierto en X, al cual estamos llamando O sub I. Entonces, teoría de conjuntos, V1 intersección Vn, reemplazamos, ¿no? Sería O sub 1 intersección Y, intersección puntos suspensivos O sub N intersección Y. Por teoría de conjuntos sabemos que esto es simplemente O sub 1 intersección O sub N intersección Y. Porque Y se repite, ¿no?, en cada paréntesis. Entonces, por teoría de conjuntos tenemos eso. Sería la intersección de los O sub I con Y. Pero como estos son abiertos en X, entonces este es un abierto en X. No olvidemos que X es un espacio topológico. Entonces, la intersección finita de abiertos en X es un abierto en X. Entonces, ya está. ¿No? Hemos expresado V1, Vn, como la intersección de Y con un abierto en X. Entonces, V1 intersección Vn es un abierto en Y. Y 3 sí, ¿no? Tenemos que hacer lo mismo, pero algo similar, pero para la unión arbitraria de abiertos, ¿no? El tercer ítem para que sea una topología es demostrar lo siguiente, ¿no? Que sea U sub alfa una colección arbitraria, ¿no? De conjuntos abiertos en Y. Entonces, para todo alfa, ¿no?, para cada alfa, entonces existe un abierto O sub alfa abierto en X, tal que U sub alfa es la intersección de O sub alfa con Y, ¿no? Por definición de topología relativa. Así entonces, la unión de los U sub alfa, reemplazamos, ¿no? Cada U sub alfa es O sub alfa con Y.
Esto simplemente es, por teoría de conjuntos, la unión de los U sub alfa, intersección Y. Pero sabemos que, como X es un espacio topológico, la unión de abiertos en Y es abierto en X. Entonces, este es un abierto en X. Entonces, hemos expresado la unión de los U sub alfa, donde cada U sub alfa es un abierto en Y, como la intersección de Y con un abierto en X. Perdón, acá es O, ¿no? Acá es O. La intersección de los O sub alfa. O es O. Ahora sí, ¿no? La intersección de estos, ¿no? La unión de los O sub alfa. O sub alfa. Listo. La unión de abiertos en X es abierto en X, ¿no? Por definición de topología. Por tanto, hemos expresado la unión de estos abiertos como la intersección de Y con un abierto en X, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos entonces? Aquí, ¿no? Entonces, la unión de esos U sub alfa pertenecen a este conjunto. Por tanto, ya está, pues, ¿no? Es un abierto en Y. Entonces, esos son los abiertos en Y, ¿no? Intersecciones de Y con abiertos en X. Por eso acá decíamos, dado Y, existe una forma natural de definir una topología sobre Y que tenga relación con la topología de X, ¿no? Que es la topología de X. Ahí está. Esa es la relación, ¿no? Entonces, los abiertos en Y son intersecciones de Y con abiertos en X. Ahí está. O intersección Y. Está, ¿no? 1, 2, 3 y. Ahí está. Entonces está demostrado que, en efecto, ese conjunto es una topología, ¿no? Vamos a ver ejemplos que ilustran la noción de topología relativa o la noción de topología de subespacio. Sea, ¿no? Consideremos el intervalo cerrado 0,1 como un subconjunto de los reales con la topología estándar. Entonces, en la topología relativa de I, ¿cierto? ¿No es cierto? Conjuntos abiertos en I, ¿cómo son? ¿Qué forma tienen? Son intersecciones de I con abiertos de R, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, escribamos eso. Entonces, en la topología de subespacio o en la topología relativa, o en la topología relativa, ¿no? ¿Cierto? Sobre I, sobre este intervalo, conjuntos abiertos en I son, ¿no? Conjuntos abiertos en R intersecados con I. Entonces, consideremos, por ejemplo, este intervalo, ¿no? Conjuntos abiertos de la forma, o sea, intervalos abiertos, ¿no? De la forma A, B con A menor que B, pero ambos mayores que 0 y menores que 1, son abiertos en la topología relativa o en la topología de subespacio sobre I, ¿no?
Claro, y son abiertos en los reales también, ¿no? O sea, esos intervalos de la forma A, B también son abiertos también en R, ¿no? Todo intervalo abierto es un conjunto abierto en los reales, ¿no? Entonces veamos, ¿no? Si hacemos un dibujo, acá está, digamos, intervalo cerrado 0, 1, ¿no es cierto? Y estamos suponiendo que A es menor que B, pero ambos son mayores que 0 y menores que 1. Entonces, A, B yo lo puedo escribir de esta manera, ¿no? Este intervalo lo puedo escribir así como la intersección del intervalo 0, 1 con, ¿no es cierto? Claro, porque el intervalo A, B está dentro de 0, 1, ¿no es cierto? Según las condiciones sobre A y B. Si vemos el dibujo, entonces A, B está dentro del intervalo 0, 1. Por tanto, la intersección de 0, 1 con A, B es A, B. Y este es un abierto en R, ¿no? Con la topología estándar. Entonces, el intervalo A, B también es un abierto en I. Pero si considero este intervalo, ¿no? Si considero este intervalo, ahora, para A mayor que 0, menor que 1, el intervalo cerrado en 0, abierto en A, pertenece a la topología relativa sobre I. ¿No es cierto? A ver, veamos. Entonces acá, ¿no? Acá está 0, 1, ¿no es cierto? Entonces, miren ahí. A, dice que A es mayor que 0 y menor que 1. Digamos que A está acá. ¿No es cierto? Entonces acá tengo el intervalo 0A. Y 0A lo expreso como intersección del intervalo cerrado 0, 1 con ahí por ejemplo, ¿no? A ver. Al hacer la intersección nos da esto, ¿no? Pero este es un abierto en R. O sea, pertenece a la topología estándar, ¿no? Entonces, por eso acá escribo que el intervalo 0A cerrado en 0, abierto en A, pertenece a la topología, es abierto en I, pero no es abierto en los reales, ¿no? Sabemos que este intervalo no es abierto en los reales. Qué interesante acá, ¿no? Bien, es un abierto en I, pero no es un abierto en R. Claro, con la topología estándar. Miren, miren es abierto en I, ¿no? Miren, cómo es que cambia la perspectiva, ¿no? Cuando consideramos subconjuntos de espacios topológicos, ¿no? Qué interesante, es abierto en I, ¿no? Con la topología relativa. O sea, el intervalo 0A es abierto en 0, 1, pero no es abierto en los reales. Interesante eso, ¿no? Uh-huh.
¿Cómo cambia, no? Cuando consideramos subconjuntos de R, entonces ahí podemos tener, este es abierto, ¿no? Miren, ya ahí. En los reales no es abierto, pero sí es abierto en I. ¿No? ¿Cómo cambia, no? La situación, ¿no? Cuando consideramos los reales o cuando consideramos subconjuntos de los subespacios de R, ¿no? En este caso, el intervalo I. Bueno, acá la idea es expresar el intervalo. Claro, en este caso estamos considerando I, ¿no? Claro. I. Está bien, pues I. Estamos expresando este intervalo como la intersección de I con un abierto de R. Por tanto, está en la topología relativa. Veamos otro ejemplo. Consideremos ese intervalo considerado como es un conjunto de los reales con la topología estándar. El intervalo 0, 1 es abierto en A. Pues vamos a hacer un dibujo. Dos. Acá está el intervalo 0, 1. Entonces acá podemos considerar el intervalo menos 1, 1. Mejor lo hacemos así, ¿no? Mejor lo hacemos así. La intersección, ¿no? Del intervalo 0,2 con menos 1, 1 nos da 0, 1, abierto en 1. ¿Ya? Y este es un... La intersección nos va a dar esto, ¿no? Y este es un abierto en R, con la topología estándar. Entonces está en la topología relativa, ¿no? ¿Ya ven? Es un abierto en A, entonces, el intervalo cerrado 0, 1. Pero no es un abierto en los reales. ¿Ya ven? Entonces estos ejemplitos ilustran muy bien la noción de topología relativa o topología de subespacio. O sea, un intervalo puede ser abierto en un subconjunto de R sin serlo en todo R, ¿no? ¿No es cierto? Como acá, como estamos viendo aquí. Es abierto en A, ¿no? En 0, 2, pero sin ser abierto en los reales, ¿no? Imagínense cómo cambia, ¿no? La situación cuando consideramos subconjuntos de un espacio topológico. Puede ser abierto en ese subconjunto, pero no puede ser abierto en todo el espacio topológico, en este caso X o en este caso particular los reales, ¿no?
sea Y un subconjunto de Rn. Entonces, ¿cuál es la topología estándar sobre Y? Es la topología que Y hereda, ¿no es cierto?, como un subespacio de Rn con la topología estándar. O sea, esto significa lo siguiente, ¿no? Que la topología sobre Y, topología estándar, ¿no?, sobre Y, ¿no es cierto? Entonces podríamos denotarlo así, ¿no? Acá podemos colocar así, ¿no? Estándar, ¿no? Estaría formado por la intersección O, donde O pertenece a la topología estándar de Rn. O sea, es un abierto en Rn con la topología estándar, ¿no? Ahí está. O sea, en este caso estoy considerando X, el espacio topológico X, como Rn, ¿no?, con la topología estándar. Estamos particularizando, ¿no?, al caso en que X sea Rn. Ahí veamos un ejemplo. Sea Y, ¿no? A la unión de estos dos conjuntos. Este intervalo, menos 1,0 abierto en 0 y abierto en 0 cerrado en 0, en 1, son abiertos en la topología de subespacio. O sea, son abiertos en Y. Son abiertos en la topología estándar sobre Y. ¿No? Porque voy a expresar, por ejemplo, el menos 1, 0 como la intersección de Y, ¿cierto? Y es la unión de esos dos intervalos con acá está, ¿no? Menos 1, 0, K1. Simplemente lo interseco entonces con menos 1, 1, que es un abierto en R, ¿no?, con la topología estándar. Y la intersección nos da esto. Entonces la intersección de Y con menos 1, 1 es la unión, ¿no? Entonces hay que colocar así. Menos 1, 0, 0, 1. Entonces es un abierto en la topología estándar sobre Y. Menos 1,0. Similarmente, se prueba que 0, 1 también es un abierto en la topología relativa sobre Y. ¿Sus complementos cómo son?
sus complementos con respecto a Y, ¿no? ¿Cuál es el complemento de menos 1, 0 con respecto a Y? Es 0, 1, ¿no? Y el complemento con respecto a Y de este intervalo es menos 1, 0, ¿no? Respectivamente. Son conjuntos. Claro, como estos son abiertos en la topología estándar sobre Y, sus complementos entonces son conjuntos cerrados, ¿no? Son conjuntos cerrados en la topología estándar sobre Y. Así entonces, en la topología estándar, ¿no? Sobre Y, los conjuntos menos 1, 0, 0, 1, son ambas cosas, ¿no? A la vez, o sea, son abiertos y cerrados. Bien. Acá tenemos otro ejemplo, entonces, donde tenemos que conjuntos que son abiertos y cerrados simultáneamente, ¿no? Aquí hemos considerado la topología estándar sobre Y, ¿no? Que es la unión de estos dos intervalos, menos 1, 0 y 0, 1. Y en esa topología estándar sobre este conjunto, estos dos intervalos son abiertos y cerrados a la vez, ¿no? Simultáneamente. Profesor, Sí, en un segundo intervalo que ha dibujado, ¿no sería de menos 1 a 0 o es de menos 1 a 1 en el gráfico? perdón. En el gráfico, sí, es menos 1, 0. Gracias. Aquí, ¿no? Sí, gracias. Acá también, entonces, ¿no? Ahí está, muy bien. Claro, este es un abierto en R, ¿no? Gracias por la observación, es menos 1, 0, ¿no? Claro. El dibujo ya mismo nos sugería eso, ¿no? O sea, que 0 acá también tiene que ser 0, pues, ¿no? Gracias. Ahí, ahora sí está corregido, ¿no? Gracias por la observación. Entonces, ¿y qué pasa entonces con los conjuntos cerrados, ¿no? El ejemplo ya sugiere algo interesante. Veamos, ¿no? Veamos. Sea X un espacio topológico. Y un subconjunto de X, ¿no es cierto? Con la topología de subespacio. O la topología relativa, es lo mismo. ¿No? Entonces, ¿cuándo decimos que un subconjunto C de Y es cerrado? Decimos entonces que un subconjunto C de Y, ¿cierto? De Y, es cerrado en Y, es cerrado en Y, ¿no es cierto? ¿Cuál sería lo natural? Si C es cerrado en la topología de subespacio, ¿no?
en la topología de subespacio. O en la topología relativa. Entonces, ahora, ¿y qué significa ser cerrado en Y? ¿No es cierto? Acá dice, ¿no? C es cerrada en la topología de subespacio, o sea, es lo mismo decir C es cerrado en Y. ¿No es cierto? ¿Pero qué significa que C sea cerrado en Y? Buena pregunta, ¿no? Entonces podrían preguntarse eso. Ahora, ¿qué significa que C sea cerrado, pero en Y? ¿No es cierto? Entonces, ¿y qué significa? ¿No es cierto? Que C sea cerrado en Y. Claro, dice que C es cerrado en la topología de subespacio. ¿Pero qué significa eso? ¿No es cierto? ¿Qué significa eso? Entonces, esto significaría que su complemento es abierto, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Entonces su complemento, pero con respecto a Y. O sea, su complemento, Y menos C, es abierto en Y. Porque Y es un espacio topológico. Con la topología de subespacio, la topología relativa, este Y ya es un espacio topológico. Entonces, su complemento debe ser un abierto en Y. ¿No es cierto? Eso es muy, muy importante. ¿Ya? Su complemento, pero con respecto a Y, ¿no? Debe ser abierto en Y. O sea, debe pertenecer a la topología relativa, ¿no? Entonces, es un pequeño ejercicio, ¿no? Miren, ¿cuál es este pequeño ejercicio? Este es un pequeño ejercicio, ¿no? C, subconjunto de Y, ¿no es cierto? Es cerrado. Fácil de demostrar esto, ¿no es? Si solo sí que C entonces se expresa como Y, intersección, ¿qué cosa? Intersección cerrada en X, ¿no? Para algún conjunto cerrado. Para algún conjunto, ¿no? Cerrado. Para algún conjunto cerrado en X. Ya, entonces, si los abiertos en Y tienen esta forma, si los abiertos en Y tienen esta forma, ¿no? Son intersecciones de Y con abiertos en X, entonces es natural también, ¿no es cierto?, deducir, ¿no?, que los cerrados en Y tienen que tener esa forma, análoga. C es cerrado en Y, si C es la intersección de Y con un cerrado de X, ¿no es cierto? Claro, ahí está. Entonces, para la ida, ¿cómo lo demostrarían? Si C es cerrado en Y, entonces su complemento es abierto en Y. Ya está. Y si su complemento es abierto en Y, quiere decir que Y menos C es la intersección de Y con un abierto de X. Ya está, pues. Aplican algo de teoría de conjuntos y listo, ¿no? ¿No es cierto? O sea, la prueba es sencilla, ¿no? Va a aparecer entonces en los ejercicios que corresponden a estos apuntes, ¿no? Y en efecto, ¿no? Este es el ejercicio 3.3 del libro de Adams. Página, veamos. Página 99.
un ejercicio ahí del libro de Adams, ¿no? Ejercicio 3.3. Ahora, tenemos X un espacio topológico, ¿no? Y Y un subespacio de X, un subespacio topológico. Entonces, ¿cómo obtener una base para Y? Interesante, ¿no? ¿No es cierto? O sea, el espacio topológico X tiene una base, ¿no es cierto? Lo hemos notado con B. Y, entonces, ¿cuál es su base? ¿Cómo determinamos una base para Y, que es un subespacio de X? Interesante, ¿no? Es lo que vamos a ver a continuación. ¿Es cierto? Entonces, sea X un espacio topológico. Sea X un espacio topológico y sea B una base para la topología sobre X. Si Y contenida en X, entonces la colección entonces, ¿cuál será una base para Y? Vamos a tratar de deducir, ¿listo? Vamos a ver eso. Vamos a tratar de deducir. A ver, veamos. Claro, vamos a hacer un dibujo. Acá está X, ¿no? Entonces, aquí tenemos un abierto básico. Un abierto en es un abierto básico, o sea, un abierto que pertenece a la base de una topología sobre X, ¿no? O sea, B está aquí, en la base para la topología sobre X. Y aquí está Y. Aquí está Y. Este es Y. Entonces el dibujo ya sugiere algo, ¿no? Sugiere esto, ¿no? Considera entonces las intersecciones. ¿Esto qué es? B intersección Y. Entonces ya está, pues, ¿no? Entonces la colección formada por B intersección Y, donde B pertenece a la base, ¿no? Ahí está. Disculpen, no estaban llamando por teléfono. A ver, ahí está. El dibujo sugiere entonces que la base para Y, ¿no es cierto?, sea la intersección de Y con elementos básicos de X, o sea, elementos que están en la base para la topología sobre X. Ahí está, pues, ¿no? ¿Qué les parece? ¿No? Entonces, pero hay que demostrar, ¿no? El dibujo solo sugiere eso, pero en efecto hay que demostrar entonces que es una base, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, mostremos, ¿no? Que, ¿no es cierto?, es una base. Ah, ya, entonces la colección, ¿no? Faltó
¿Qué pasa con la colección? Es una base para la topología de subespacio que le hemos denotado de esta manera, ¿no? Para la topología relativa. Listo, entonces mostremos que justamente, entonces, es una base, ¿no? Para esa topología relativa. Ahora, ¿qué hay que observar primero? Que estos tienen que ser abiertos en Y. No olvidemos que la base es una subcolección de abiertos, ¿no? O sea, ¿sí? Eso hay que notar primero, ¿no? Notemos entonces que es una colección, ¿no es cierto?, de conjuntos abiertos. ¿Qué conjuntos abiertos? Aquí, ¿no? La topología relativa o la topología de subespacio. ¿Por qué son abiertos? Porque son intersecciones de Y con abiertos en X. Cada conjunto B es un abierto en X porque pertenece a la base. Los elementos de la base se llaman abiertos básicos, ¿no? ¿Cierto? Entonces, este es un abierto básico. Es un abierto, pero pertenece a la base, por tanto se le llama así, ¿no? Abierto básico. Abierto que pertenece a la base. Entonces son abiertos, ¿no? La topología relativa de Y. Entonces, hay que mostrar que es una base. Para eso hay que usar un teorema, que ya lo vimos que lo demostramos cuando justamente estudiamos bases para una topología, ¿no? Y la prueba es sencilla, ¿cierto? Solo que la podemos hacer ahora, ¿no? Sino que quería preguntarle si alguien desea exponer su tarea 3, 2, ¿no? Para dar unos minutos. Como acabamos a las 10:30, entonces, y la prueba la dejamos, ¿no? Para la próxima clase del miércoles, ¿no? Pero ya hemos descrito, ¿no? ¿Cuál es una? Ya obtuvimos, ¿no? ¿Cuál es la base, ¿no? Para Y. Ahí está. Solo hay que probar que en efecto es una base. Pero ya la tenemos, ¿no? ¿Cierto? Ya la tenemos. ¿Alguien desea exponer su tarea 3? ¿O 2? Buenos días, profesor. Sí, buenos días. ¿Quién está hablando? Yo, profesor, yo. Ah, ya, muy bien, muy bien. Entonces vamos a las tareas. Muy bien. Muy bien, eso quería darles unos minutos, ¿no? Muy bien. Muy bien, tarea 3. ¿Ustedes? José Choque, profesor. Muy bien. Muy bien, José. Ahí está su ejercicio. Listo, profesor, gracias. Vamos a demostrar el interior de la intersección de A, B es igual al interior de A, intersección interior de B. Ujú. Ya vemos que A intersección B es subconjunto de A y A intersección B también es conjunto de B. Entonces, por propiedad, el interior de A intersección B está incluido en la intersección de A y Claro. también el interior de A intersección B está incluido en la intersección de B. Muy bien. Por lo tanto, el interior de A intersección B está incluido en la intersección de A intersección de B también. Interior de B, perdón. No. Ahora sea un X que pertenece al interior de A intersección interior de B. Esta X está en los dos conjuntos. X pertenece al interior de A
Entonces, para esto existe un R1 mayor que cero, tal que el B, la bola abierta con centro X y radio R1 está en A. Y ahora para el otro es X que pertenece al interior de B, existe un R2 que es mayor a cero, tal que la bola abierta con centro X y radio R2 está en B. Ahora, tomando un R igual al mínimo entre R1 y R2 es mayor a cero. Y ahora tendremos lo siguiente. Si intersectamos las dos bolas, ya que están centradas en el mismo punto, la intersección es igual a la bola con radio más pequeño. Es decir, la intersección es igual a la bola con centro X y radio R. Como la bola de centro X y radio R1 está contenida en A y la bola X con radio R2 está contenida en B, su intersección se queda contenida en A intersección B. Entonces la bola X, R está contenida en A intersección B. Es decir, esto que X es un punto interior de A intersección B, por lo cual queda demostrado, profesor. Gracias, José. Profesor, usted. ¿Alguien más, por favor? Estamos en la tarea 3. O tal vez la tarea 2 también. ¿Alguien desea hablar ahí? Sí, profesor, disculpe, la tarea 2. Muy bien. Listo, ustedes. González Rimache. Ah, sí, quedamos, ¿no? Que usted iba a poner. Ustedes puso la última clase, la tarea 3 ya, ¿no es cierto? Sí, profesor. La tarea 2, ¿no? Muy bien. Ahí está, Cristian. Bueno, profesor, en el ejercicio de la tarea 2, lo que me tocó es representar, dado el conjunto definido por A sub n, donde este describe todos los números naturales a partir de este. Entonces, sea, por ejemplo, A sub 2, sería 2, 3, 4, 5, etc. Y T, que está conformado por la colección del conjunto vacío y todos los A sub I, o todos los A sub n, donde n pertenecen a los naturales. En la primera parte, en que le tocó a otro compañero, era demostrar que T era una topología, que sí se demuestra, y en el ejercicio que me toca a mí es demostrar si el conjunto de los números impares, 1, 3, 5, 7, etc., es un abierto en T. Ya. Entonces, vamos a asumir, como respuesta es que T no es un abierto. Vamos a hacerlo por el absurdo. Entonces, asumiendo que este conjunto, que en ese momento vamos a llamar S, fuese abierto, entonces por definición de abierto, para todo elemento que estuviese en él, en S, debería tener una vecindad que esté enteramente incluida en el mismo S. Pero ¿cómo serían las vecindades definidas bajo la restricción de T? Una vecindad es un abierto que contenga justamente al elemento que pedimos. Entonces, los abiertos o los conjuntos en T sería el vacío o A sub n. Entonces, tomemos por ejemplo al X igual a 1, al elemento 1. Entonces, la única vecindad que podría contener a 1 sería A sub 1. Pero A sub 1 es de la manera 1, 2, 3, 4,
etcétera, etcétera. Así vemos que A sub 1 no está enteramente contenido en S, ya que tiene elementos, que son los números pares, 2, 4, 6, que no están en S. Por lo tanto, la única vecindad que podría contener a 1 no está contenida en S. Y así, para los demás elementos, no existen vecindades que estén enteramente contenidas en S. Por lo tanto, no describen un conjunto abierto. Por lo tanto, ese no es un abierto en T. Abierto en T. Gracias, Cristian. Muchas gracias, profesor. Estamos en la tarea 2. O regresamos a la tarea 3. Bien, hablemos un poquito entonces de los trabajos de investigación formativa. Los que no hayan podido todavía subir su ejercicio tarea 2, tarea 3, tarea 1, pueden hacerlo, ¿no? Pueden hacerlo todavía, ¿no? Súbalo al DOTIC, ¿no? Ya yo los puedo revisar, ¿no? Medalla me envió, su compañera Medalla me envió un mensaje diciendo que ya habían escogido, ¿no? El tema del cual van a trabajar, ¿no? Su trabajo de investigación formativa. Un minuto, por favor. Espérenme un segundo. Listo. Entonces ya los tres grupos ya tienen un tema, ¿no? Alguien me quería preguntar algo o sobre la fecha, ¿no? De las exposiciones, ¿no? Hablemos sobre la fecha de las exposiciones. Anthony, quería decir algo. O Joseph. Sí, profesor. Anda. Buenos días. Buenos días. Que en mi grupo habíamos decidido antes del examen exponer. Ya, entonces el examen es el 23, entonces sería ¿cuándo? ¿Qué día? ¿El miércoles, viernes? ¿Qué día, Anthony? Sería bueno fijar, ¿no? Una fecha ya. El viernes 20 puede ser, profesor. Ya, el viernes 20. Muy bien, el viernes 20. Muy bien, el viernes 20 entonces. Ese es el grupo de Anthony. Lo voy a anotar acá. El grupo de José Daniel y el grupo de Medalla, ¿no? Son los tres grupos. Profesor, Sí, José Daniel.
ahorita ya tengo subido el ejercicio que hemos trabajado Ah, sí, José Daniel. ¿Qué tarea es? es la tarea 3, Tres, muy bien. grupal. Ya. Grupal. Sino que también hemos hecho el mismo ejercicio, pero estamos mejorando, como mejorándolo, pero no sé si podríamos exponer lo que ya he subido. Sí, pónganlo ahora, ¿no? Claro. ¿Usted lo ha subido, José Daniel? Sí, no. Ya. No es que yo esté. Profesor, disculpe. Ahí está, José Daniel. Profesor, ese ejercicio, bueno, lo ha hecho mi compañero Turco, pero aparte tenemos un ejercicio que hemos hecho, acabamos de hacer ahora con César y ya hemos hecho, hay un ejercicio que hemos hecho. ¿Cuál es ese? ¿Dónde está? César lo ha subido. No sé si podríamos exponer primero el ejercicio de mi compañero y después el de César. O sea, está bien acá lo que estoy mostrando. Primero van a exponer este de aquí. Sí, profesor. Ya, muy bien. Ya. Entonces, ahí el ejercicio dice, sea R, dado su topología estándar, ¿no? Entonces, bueno, lo que nos piden en el punto 2 es encontrar el interior de Q y R, no, bueno, sería la diferencia de R y Q, El ¿no? Que sería complemento. el El complemento de O. complemento. Entonces, la solución sería el interior de Q y el complemento ¿no? de R. No, se dice que ambos son ¿Ese vacíos. O es R o es un O cualquiera? ¿O de los racionales? No, es el Q. No, este O de acá, ¿quién es? ¿Es Q? No, vendría a ser Q, Ah, de Q, los muy bien. racionales. Ah, ok. Ajá, Adelante, racionales. continuamos. Entonces, dicen que, bueno, el complemento, se dice que, no, y también en los racionales, son vacíos por una razón, ¿no? Entonces, bueno, y la razón sería de que como existe un punto X que pertenece en los racionales, cuyos racionales son abiertos, entonces podemos decir que existe un R que pertenece a los racionales, ¿no? Tal que R sea mayor que cero. Entonces, hay no, bueno, ahí decimos que X menos R, X más R está incluido en los racionales. Pero dado que un intervalo, ¿no? En este caso el intervalo que está dentro de los racionales, ¿no? De los números irracionales, ¿no? Por lo cual se obtiene lo segundo, ¿no? Lo segundo sería que para todo R mayor que cero, pues corresponde, ¿no? Un intervalo que no está incluido en los racionales. ¿No? Esto nos dice que los racionales cerrado es igual a un vacío. Esto ¿no? Nos prueba que para la segunda, ¿no? Bueno, bueno, en este caso el segundo intervalo, ¿no? Dado bueno, un intervalo, ¿no? Que contiene, ¿no? A los números racionales, podemos obtener, ¿no? Podemos obtener bueno, en este caso el complemento, ¿no? Abierto, ¿no? De R menos Q igual al complemento, ¿no? De R abierto menos Q abierto que está incluido en R, no, perdón, el complemento de R, y eso sería igual al vacío. Listo, José Daniel. Entonces, vamos al el ejercicio que subió César. Sí, profe, por Sí, favor. profesor. Ok. Sí, profesor, muchas gracias. Nada, José Daniel. Profe,
Buenos días. Buenos días. Ahí está el ¿Qué ejercicio. tal, Ronnie? Sí, 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 es el mismo ejercicio, ¿no? El A ver, mismo, sí. dice, Ya. Mejora un sean los poquito. reales. Allá. Es más, está más simplificado, más sencillo. Bien. Sean los reales dotada con la topología estándar, ¿no? Encuentra el interior de Q de racionales y de R menos Q. Entonces, tomamos un punto X, ¿sí? Un punto X que va a pertenecer a los reales y nos vamos a dar cuenta, ¿no? Si tenemos un intervalo que va a existir un delta, ¿no? Mayor que cero. Entonces, como vemos, como nos dice el enunciado, el interior, eso significa que los racionales son abiertos. Entonces, ese intervalo va a estar en los racionales, de tal manera que tenemos un x menos delta y x más delta que pertenecen, ¿no? Al interior, ese interior abierto de los racionales abiertos. Pero ¿qué pasa aquí? Que en ese intervalo existen números irracionales también. Entonces, ahí no puede haber, no puede haber en un intervalo real, de solamente racionales, no puede haber números irracionales. Entonces, X no puede ser un punto interior de Q, ¿no? Por ese hecho, que en ese intervalo hay irracionales también. Ujú, claro. Entonces, ese intervalo no pertenece a los racionales. Entonces, de ahí notamos que el interior es vacío. De igual manera, ¿no? Análogamente, si nosotros tomamos, ¿no? El complemento de los racionales, ¿no? R menos Q, entonces vamos a darnos cuenta que es también vacío, porque si tomamos un intervalo reales, va a haber también números racionales en su complemento, ¿no? En R menos Q. Listo, César, gracias. Hasta luego, profe. Profesor, disculpe. Sí, sí, sí. No sé si podría mejorar los ejercicios que hemos expuesto, porque en sí, todo, bueno, sí hemos trabajado los tres, solo que Ya, muy bien. sí, Muy bien, mejórenlos y suelen a subir entonces. Ya, sí, lo volveré a subir, profesor. ya, muy bien. Ya, pues, muchas Si los van a gracias. mejorar, mejor todavía, ¿no? De repente los van a redactar un poquito mejor, etcétera, ¿no? Claro, está muy bien, José Daniel. Está bien. Ya, profesor, muchas gracias, profesor. Ya se los reviso, ¿no? Claro. Listo, de nada, José. Bien, ya estamos en la hora justo, ¿no? Entonces, miércoles igual, ¿no? Separamos unos minutos al final para la tarea 3, 2 o 1, ¿no? Si alguien desea exponer. ¿Listo? Entonces, el día miércoles no se olviden quien desee exponer su ejercicio.